Y bueno, más bienvenidos hoy a la ciudad medieval de Ani, a las ruinas de la ciudad medieval de Ani. Esta es una ciudad históricamente armenia, es una de las ciudades más importantes, la ciudad más importante para los armenios desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista cultural, y que hoy se encuentra dentro de las fronteras, entre los límites de la República Moderna de Turquía. Esta es una ciudad más que yo pues tenía rato queriendo visitar, es un lugar increíble y se encuentra en un paisaje completamente desolado. Más aquí no hay nada alrededor, es literalmente la definición de estar en medio de la nada. Este no es un sitio al que lleguen a venir muchos turistas. Más estamos en el extremo oriente completamente de Turquía. En estos momentos tengo el complejo, pues prácticamente para mí solo toda la ciudad de Ani. Para mí solo, y cuando les digo que estamos en el extremo oriente, de verdad estamos en el extremo oriente. Esas colinas que vemos allá al fondo son ya Armenia. Prácticamente después de la catedral que vemos aquí en el fondo, eso es ya Armenia. Bueno, esta de aquí más era la mezquita de Ani. Fue la primera mezquita construida en la ciudad durante el siglo XI, cuando Ani era gobernada por una dinastía kurda musulmana, y muestra también un poquito de esta diversidad religiosa que hay aquí en Ani. No foto. Sorry. Hay unos compas haciendo excavaciones. Hay unos compas haciendo excavaciones arqueológicas, no querían que los grabara. No sé por qué, pero bueno. Chanto aquí en la sombrita en la mezquita, aprovecho para contarles que Ani fue una ciudad, llegó a ser una de las ciudades más grandes del mundo medieval en esta zona. Fue una ciudad que llegó a tener una importancia enorme desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista religioso. Se cree que llegó a tener hasta 100.000 habitantes, que 100.000 habitantes para nosotros hoy en día pues no sonará tanto, pero el mundo medieval era un número bastante considerable, ¿verdad? Teniendo en cuenta principalmente que la gente vivía pues en el campo, ¿no? Vivían en grandes conglomerados urbanos en esa época. Y otra cosa es que a Ani se le apodaba la ciudad de las 1001 iglesias. Y eso pues refleja también su importancia religiosa. Obviamente no llegó a tener 1001 iglesias, pero sí fue una ciudad que tenía una concentración bastante alta de edificios religiosos, y fue una de las ciudades más importantes del cristianismo temprano, que llegó incluso a rivalizar con ciudades como Constantinopla, por ejemplo. Y este éxito demográfico, digámoslo así, de Ani durante la Edad Media más se debió al hecho de que Ani se encontraba en una de las rutas principales, uno de los caminos principales de la Ruta de la Seda. Recordemos que la Ruta de la Seda era una serie de caminos que conectaban Europa con Asia o Asia con Europa, y que tenía como puntos iniciales y finales más o menos definidos, digamos, las ciudades de Xi'an en China y Constantinopla. Y bueno, de la Ruta de la Seda salían obviamente muchos caminos secundarios, no era un camino definido, y Ani precisamente se encontraba en la intersección de caminos muy importantes que iban de este a oeste y de norte a sur, y por eso fue que Ani creció tanto demográficamente y en importancia cultural. En el siglo XIII, a Ani le pasó una de las peores cosas que le podía pasar a una ciudad medieval en esta zona. A Ani le pasó que llegaron los mongoles y arrasaron absolutamente todo por acá, mataron a toda la población, y bueno, eso significó el principio del fin para Ani.
Ani no es la única ciudad que los mongoles arrasaron, ¿verdad? Los mongoles eran famosos por esa forma de operar. También está el caso muy famoso de Merv en Turkmenistán, que era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, hasta que llegaron los mongoles. Y bueno, la ciudad prácticamente que desapareció después de eso. Ani no desapareció completamente después de la invasión mongola. La ciudad fue pues reconstruida, fue repoblada, pero menos de 100 años después llegó aquí un terremoto que volvió a destruir la ciudad. Y más adelante, con el cambio en las rutas comerciales, Ani dejó de ser una ciudad importante en la ruta de la seda. Y bueno, eso pues terminó con el abandono de la ciudad en los siglos sucesivos. Esa estructura aquí que están restaurando, maes, fue la estructura más grande de toda la ciudad, fue la estructura más grande de todo Ani. Y estará la catedral de Ani, ya la típica cúpula, digamos, que uno ve en la arquitectura armenia colapsó, ya no existe. Ahora lo que hay dentro es literalmente un hueco. Pero es también una estructura imponente, una estructura impresionante. Y bueno, aquí no es como que hay un letrero que nos diga que no podemos pasar. Vamos a ver hasta dónde nos dejan acercarnos. Pues no me va a caer una piedra en la jupa más. Y aquí nadie me dice nada, o sea, para preguntarle a estos compas si puedo pasar. Y tiene toda la pinta de que sí. No, ok. Bueno, y como curiosidad más, aquí en esta catedral también es uno de los primeros ejemplos de arquitectura en los que se incorporan elementos góticos. Esta catedral fue construida entre los años 990 y algo y 1000. Y elementos góticos que uno puede ver en esta catedral, en estos momentos no, porque están restaurándola, no se llegarían a ver en Europa, en catedrales de Europa, más hasta 200 años después. Y otro dato curioso, más es que aquí en Ani uno puede también ver este tipo de cuevas, como las que uno se imagina en Capadocia, por ejemplo. Allá al fondo también, en la colina de enfrente, es que no sé si logra apreciar muy bien por el sol. Pero esas eran cuevas que usaban los habitantes de Ani pues como residencia, digamos, ahí vivían los maes. Y esta es una de las iglesias mejor conservadas de todo Ani. Es probablemente la iglesia mejor conservada de todo Ani. Y se llama la iglesia de San Gregorio. Ah, bueno, y ojo la vara. Tiene aquí el escrito, un escrito bastante largo en el alfabeto armenio, que es que no sé si logra ver nada en la cámara por el sol. Bueno, al lado de las ruinas de Ani, hoy en día existe un pueblito más, un pueblito diminuto, completamente agrícola, que está también rodeado por algunas ruinas de templos, me imagino yo, de algunas estructuras que pertenecían a la ciudad medieval de Ani.
El pueblito es un pueblito completamente agrícola. Aquí uno pensaría que tendrían el turismo como una de sus actividades económicas más, pero no. Aquí no hay absolutamente nada. Aquí no hay nadie que le venda souvenirs a uno. Aquí no hay nadie que le venda ni siquiera agua a uno. No es como las típicas atracciones turísticas que encuentra uno por el resto de Turquía. Bueno, más, yo estoy de vuelta en Kars. Kars es la ciudad base si uno quiere visitar Ani. Es la única ciudad que está relativamente cerca de Ani, unos 40 minutos más o menos. Bueno, ahora la que quería hablar yo es de los taxistas aquí en Turquía. Los taxistas aquí en Turquía tienen una fama de verdad mala. Y según yo es una fama bastante injustificada, es una fama alimentada según yo por prejuicios más que nada. Es cierto que cuando uno va a Estambul uno tiene que tener un poquito más de cuidado con los taxis, pero es el mismo nivel de cuidado que uno tendría que tener en cualquier otra ciudad. Yo he sido timado por taxistas muchas más veces en Europa que en Turquía, y he agarrado muchas veces taxis en Turquía. Y bueno, cuando uno sale de Estambul la cosa pues sí, es un panorama completamente diferente. Y los más son muy honestos, son muy honestos. Yo nunca he tenido un problema con un taxista. Normalmente trato de viajar en transporte público, pero pues cuando toca, ¿verdad? Ahorita por ejemplo que fui a Ani, pues fui en taxi, 40 minutos de ida, el mae me esperó, los esperaron un montón de tiempo a la nota, es que estaba muy tuanis, y 40 minutos de regreso, pero habíamos preacordado un precio antes de empezar el viaje. El mae de todas formas puso la María, puso el taxímetro, y cuando llegamos de vuelta a Kars, el taxímetro pues indicaba un precio más elevado al que habíamos acordado. El mae no me dejó pagárselo. Yo se lo iba a pagar porque es que de verdad lo hice esperar un montón de tiempo. El mae no me dejó pagárselo porque ya habíamos acordado ese precio, y mae, es una vara que siento yo de la que no se habla mucho. Cuando se habla en un contexto muy negativo. Pero es cierto, yo soy una persona muy esquiva a los taxis, más trato de evitar los taxis todo lo que se pueda, especialmente estoy en grandes ciudades, estoy en Costa Rica, pero aquí en Turquía, no sé, me inspira mucha confianza, especialmente cuando uno está fuera de Estambul, me inspira mucha confianza, y nunca he tenido una mala experiencia con estos compas. Her iyi oldu ya, sen nasıl